Hola, en este video estaremos conociendo las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizarla fácilmente. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro. Este es un ejemplo de una base de datos, donde podemos ver que una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. ¿Qué es una tabla? Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacenan información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los campos equivalen a las columnas de la tabla. Está aquí un ejemplo de cómo es una tabla. Los renglones son llamados tuplas. Las tuplas forman la cardinalidad. Las columnas son llamados atributos y el total de atributos conforma algo llamado grado. Y en sí la tabla es llamada relación. ¿Qué es un campo? En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo este un error del sistema operativo. En las hojas de cálculo, los campos son llamados también como celdas. ¿Qué es un registro? Un registro, también llamado fila o tupla, representa un ítem único de datos, implícitamente estructurados en una tabla. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición y entidad. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica, un atributo o una característica de una entidad. El dato no tiene valor semántico, es decir, que no tiene sentido en sí mismo, pero si recibe un tratamiento, es decir, un procesamiento apropiado, se puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones. Es un ejemplo de los temas que vimos anteriormente: campo, dato y registro. Ahí mismo se aprecia dónde está cada uno en la tabla. ¿Qué es el diseño conceptual de una base de datos? El diseño conceptual de una base de datos forma parte del proceso del diseño de la base de datos completa, que incluye el diseño conceptual, el diseño lógico y por último el diseño físico de la misma. El diseño conceptual parte de los requerimientos, resultando un esquema conceptual de base de datos. El esquema conceptual sirve luego para el diseño lógico de esta misma base de datos. Es un ejemplo de diseño conceptual de una base de datos, donde se encuentran las entidades, los atributos y la cardinalidad. ¿Qué es un diseño lógico de una base de datos? En el diseño lógico transformamos el esquema de la base de datos, es decir, el diseño conceptual, en una serie de estructuras lógicas, tablas, campos, claves primarias y ajenas, que permitirán almacenar los datos de una forma óptima, sin redundancia de datos, que no haya duplicidad de información, que no se repita el mismo dato y garantizando la integridad referencial, que no se puede relacionar un dato A con otro dato B si este último no existe todavía en la base de datos. ¿Qué es un DBMS? Un DBMS es un programa denominado Sistemas Gestores de Base de Datos, abreviado CGBD en inglés, Database Management System, DBMS, que permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de los sistemas gestores de base de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Esto fue todo, espero les haya gustado el video. Esta es una obra de Georgina Guadalupe Hernández Ramírez, de María Guadalupe B. Gómez y Anaí Saldaña Ramírez.